Buenas tardes, David. Bueno, Muchas gracias por recibirnos. El curso pasado tratamos contigo el tema de la industria cultural y este curso pues, nos ha servido como inspiración para realizar este proyecto del blog Que no te vendan la moto. Entendemos que la industria cultural está presente en numerosos ámbitos de la cultura actual y así queremos reflejarlo. Entonces hemos hecho un análisis de la publicidad, de algunas películas, de la propaganda. En general hemos visto que todos son productos de los mass media y que están orientados a un público amplio y sin determinar. ¿Qué similitudes puedes encontrar en los productos de hoy que se acojan a las características de la industria cultural? bueno, yo creo que la formulación de Adorno y Horkheimer cuando hablaron de la industria cultural era más bien una evaluación de la función y de la forma en la que se producía cultura en general. Es decir, no lo establecía como una especie de subcategoría dentro de la cultura, sino que era su visión de la cultura. Quizás por eso también pueden llegarse un poco criticables en el sentido de no concederle mucho espacio transformador a la cultura, sino verla sencillamente como, digamos, como un elemento más en la cadena de transmisión de mensajes ideológicos. Entonces, hoy en día, pues evidentemente en una sociedad bastante consumista, pues yo creo que la vigencia de sus teorías es bastante actual porque, bueno, pues fundamentalmente los productos audiovisuales se configuran como productos, como partes de un negocio en la cual, pues bueno, pues tienen que generar ciertos beneficios. Entonces, desde ese punto de vista, pues claro, siempre es posible descubrir cuáles son las motivaciones, los discursos, las intenciones que remiten a ese espacio del beneficio económico, de forma muy directa, como la publicidad, otras quizás de forma más indirecta y otras a veces que incluso se integran en productos audiovisuales que se presentan como transformadores y que luego, sin embargo, pues tienen sus propios intereses, sean económicos, personales, de promoción, etc. Así que yo creo que sí, que tiene mucha vigencia para analizar la producción cultural hoy día, pero lo que más, digamos, me interesa es, bueno, pues establecer un análisis complejo, porque en realidad estos productos son como una especie de amalgama, donde están presentes muchas de las dinámicas que identificaron Adorno y Horkheimer, pero también pueden contenerse otras dinámicas transformadoras, muchas veces también llevadas por la motivación económica. Por ejemplo, hubo un periodo a mediados de los 90 donde la figura de los homosexuales se fueron integrando a los discursos mainstream audiovisuales, ¿no? Con una voluntad fundamentalmente económica, llegar a un mercado que hasta ese momento pues, había sido ignorado, que era el mercado de los consumidores homosexuales. Entonces ahí, por ejemplo, la motivación económica promueve un cierto cambio social que derivó en la mayor integración del colectivo homosexual en general, pero, de nuevo, cuya raíz, por ejemplo, se puede remitir a lo que Horkheimer y Adorno prescribieron en la industria cultural, porque realmente tenía sentido, etcétera, y porque también generaba dinero. Es algo parecido a lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora. El otro día apareció en una de las entrevistas, creo que le hicieron a Pablo Iglesias, creo que fue la de Jordi Évole, le preguntaban precisamente eso, no sé si soy una fuerza transformadora, ¿por qué los medios de comunicación convencionales os acogen y os dan espacio? Y él decía, que nadie se engañe, nos acogen y nos dan espacio porque somos rentables, ¿no? Entonces, eso para mí son elementos que nos indican la validez aún de esa formulación teórica de Adorno y de Horkheimer, pero creo que en el análisis también se puede ser más fino para intentar dentro de ese marco establecer cuáles podrían ser corrientes que transformen. Exactamente, para que un producto sea de este género cultural, ¿qué notas debería tener? Digamos, para corresponder con lo que Adorno y Horkheimer definieron como la industria cultural. Pues hombre, yo creo que, como decíamos, hay productos que, como tú dices, si tienen ciertas características, pues van a ser más evidentemente
va a estar más evidentemente presente los matices de la industria cultural y otro donde puede ser más difícil identificarlo, ¿no? Pero yo creo curiosamente que los productos más claramente mainstream son los que con más fuerza, con más ahínco se empeñan en disimular sus características o las características que nos permitirían identificarlos claramente como elementos que transmiten valores ideológicos o que transmiten su motivación comercial. Siempre resulta, por ejemplo, yo eso creo que lo hicimos el año pasado en clase, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que el mensaje de una canción de Britney Spears es tremendamente ideológico, ¿no? Pero sin embargo, ese mensaje ideológico se disfraza profundamente hasta el punto de que cuando hacemos esa afirmación la mayoría de personas dicen no, Britney Spears cantando. Pero claro, cuando te paras a analizarlo, ¿no? Hit Me Baby One More Time, bueno, pues es realmente un mensaje que resuena de forma muy distinta. Es más difícil y creo que vosotros habéis hecho eco de eso en el blog, por lo que he visto, habéis analizado sitcoms, habéis analizado también publicidad. Es más difícil también entenderlo desde el punto de vista cuando se reduce al contenido audiovisual, donde los límites de lo que se puede decir y la forma en la que se reproducen los valores dominantes, pues digamos que se puede llegar más lejos, ¿no? Yo en estos días, que estamos en días de Navidad, donde hay muchísima publicidad, etc., hay un anuncio que o sea, me sorprende y me alucina. Es un anuncio de una colonia que se denomina Invictus, y que si ese anuncio tuviese traslación al discurso escrito, sería un discurso sexista, machista, violento, etc., y que sin embargo queda plenamente legitimado por el hecho de ser exclusivamente un discurso audiovisual. Se están reproduciendo ahí muchísimos valores muy problemáticos y sin embargo quedan digamos, aceptados por el hecho de pertenecer al ámbito de la venta comercial por un lado y por otro por dejarlo solo en el ámbito de lo audiovisual con reflejos de lo mítico que tiene este anuncio. ¿Cree que nuestra comparación en las distintas entradas es acertada respecto a la industria cultural? Es decir, que si guarda cierta relación con la industria cultural. Hombre, guarda relación en el sentido que estábamos diciendo antes. Yo digo que me resulta algo problemático ver la idea de que ciertos productos podamos definirlos como industria cultural y otros no. Yo vería más bien la idea de la industria cultural como unas gafas con las que se miran, ¿no? Es decir, y supongo que habréis tenido experiencia de eso en el blog. Ponerte a mirar, por ejemplo, las sitcoms o los anuncios, no con las gafas habituales de un espectador que se sienta a disfrutarlo, sino con unas gafas analíticas que te permiten decir, bueno, alguien se ha dado cuenta de que este personaje siempre pide una Coca-Cola, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento distinto y yo definiría la industria cultural más como una forma de mirar, un afán analítico, más que diferentes tipos, como aplicarlo a ejemplos. Realmente, prácticamente, todos los productos culturales transmiten valores. Esos valores pueden ser, normalmente son una mezcla entre valores que están reproducidos ampliamente en nuestra sociedad y en algunos casos valores que integran nuevas visiones. Entonces, ya te digo, yo me gusta concebir la industria cultural o la formulación que hicieron Adorno y Horkheimer como un primer paso hacia tener una mirada analítica que nos permita ver los productos culturales, por un lado, a partir de los valores que reproducen y por otro lado también a partir de los valores transformadores que pueden convocar. Yo creo que es más como la lectura de Adorno y Horkheimer era muy prescriptiva, era muy ideológica en un sentido, ¿no? Era también un poco condenatoria de los medios de comunicación. La que tengo yo partiendo muchas veces de ahí está más enfocada a ver los productos culturales como un espacio de tensión donde se encuentran diferentes valores y donde están en movimiento y donde valores que
Incluso hay veces que valores que originalmente se consideraban como de reproducción de valores dominantes, luego en la recepción, pues las audiencias se pueden apoderar de ellos y pueden cambiar el sentido de esos valores. Por eso digo que me gusta más verlo en un sentido de tensión, ¿no? Y creo que eso también es importante, aunque vuestro blog se centraba más en decir que es también una parte muy importante porque es la parte menos consciente en señalar los aspectos de reproducción de la cultura dominante, ¿no? El mismo título, que no te vendan la moto, ¿no? Destacar esos aspectos para que la gente por lo menos tenga ese momento de decir, bueno, aquí hay que mirar también de forma diferente y entonces podremos ver algo distinto. En la última entrada, por ejemplo, hablamos de la propaganda nazi. ¿Piensa que algunos de los productos de hoy, incluso la publicidad, podrían llevarnos al terreno de la propaganda nazi? Es que la propia categoría de propaganda nazi, es decir, los nazis contribuyeron a la propaganda y contribuyeron con principios que hoy se utilizan en el ámbito de la publicidad, en el ámbito de la comunicación política, en muchos ámbitos. Claro, esa es una contribución de la que se hace uso hoy. Porque se haga uso hoy de esa contribución no quiere decir necesariamente que los principios per se sean o se pongan al uso de una ideología fascista o nacionalsocialista. Sin embargo, sí que creo que los principios de la propaganda nazi como tal partían de una base filosófica según la cual los pocos podían manipular a los muchos, ¿no? Y se ofrecían técnicas para que los pocos manipulasen a los muchos. Hoy en día es importante aprender sobre esos principios a todos los niveles, primero para estar prevenidos, ¿no? Frente a ellos. Y segundo, porque establecen un poco las dinámicas de juego, ¿no? Dado que si algo tuvo el régimen nazi fue que compartió y utilizó estos principios de manipulación de forma bastante abierta, mientras que en nuestra sociedad actual esos principios se tratan de ocultar. Entonces es necesario ir a buscarlos y para ir a buscarlos pues tenemos que tener una base teórica que nos permita reconocerlos. Pero hay que tener en cuenta sencillamente eso, de que aportan, es una contribución en un sentido muy concreto de los pocos para manipular a los muchos y que se puede compartir de forma distinta. Entonces, en cuanto al arte y sus respectivas manifestaciones a lo largo de la historia, ya que han servido como adoctrinamiento a las masas, tanto a las que no sabían leer ni escribir, ellos que veían el arte como algo audiovisual y que se podía aprender de esas imágenes y esas manifestaciones artísticas, ¿piensa que en esa manifestación artística podemos encontrar industria cultural? ¿A qué manifestaciones artísticas te refieres exactamente? Pues al arte, desde el arte romano, incluso griego, hasta nuestros días. Yo, como decía antes, siempre el arte reproduce intenciones y valores, y en muchos casos son intenciones y valores que reflejan la ideología dominante en cada periodo. Esa ideología dominante siempre ha tendido a materializarse en el arte, ¿no? La mera decisión de, pues no sé, de hacer de las iglesias un edificio, de las catedrales, edificios imponentes, cuando a lo mejor los palacios de justicia eran edificios menos importantes, ya te revela que hay unos valores dominantes que se están reproduciendo, en este caso a través de la arquitectura. Igualmente, a la hora de estudiar, por ejemplo, las estatuas romanas, bueno, pues son fundamentalmente guerreros quienes aparecen. En pocas ocasiones vas a encontrar una ama de casa romana, ¿no? O una mujer con determinados cánones estéticos que no se ajustaran a los valores dominantes de cómo debía ser una mujer bella en ese periodo. Entonces, sí, desde el punto de vista de que siempre el arte,
la cultura en general reproduce en su mayor parte los valores dominantes. Pero luego también hay una parte de la formulación del trabajo de Adorno y Horkheimer que es específica de los medios de comunicación de masa, ¿no? Que por ejemplo es cuando llega también el propio término industria cultural, remite al nivel de especialización que habían ido adquiriendo los medios y cómo más que en cualquier otra época de la historia, digamos, los medios como manifestaciones culturales estaban sirviendo para adoctrinar a la población. Entonces, Adorno y Horkheimer ya se referían a un periodo industrial de eso, ¿no? hasta la colonización de los imaginarios y la utilización de los medios como auténticas cadenas de producción que fundamentalmente estaban reguladas por la reproducción de estos valores dominantes y en los que nada que saliese de la norma de estos valores pues iba a encontrar difusión más allá de los espacios minoritarios o de lugares con poca repercusión. Entonces me comenta que Adorno y Horkheimer se centraron sobre todo en los medios de comunicación, pero ¿podríamos extrapolar esta terminología de industria cultural a la política o a las campañas políticas? Sí, las campañas políticas son elementos culturales, es decir, cómo se hace una campaña política es un elemento cultural. La frontera entre cultura y política es muy porosa, la podemos situar en diferentes sitios. Claro, dentro de las campañas políticas hay acciones, por ejemplo, producción de videoclips, producción de publicidad política, la organización, por ejemplo, de meetings y eventos que se configuran de acuerdo a parámetros culturales. El escapismo y la evasión están a la orden del día y si a esto le sumamos la actuación de los mass media, pues se cumple más todavía esta teoría. ¿Qué mensaje querría reflejar para no dejarnos llevar por estos contenidos de industria cultural? Hombre, sobre todo ejercer la capacidad crítica, que tristemente en los entornos en los que estamos hoy en día es casi heroico, y me explico. Hay para mí un gran agujero en la formación general, en la educación primaria, en la educación secundaria, que tiene que ver con lo que podríamos denominar pedagogía audiovisual o pedagogía mediática, ¿de acuerdo? En el sentido de que no hay prácticamente asignatura. Nosotros prácticamente casi todos los estímulos que recibimos y casi toda la información que recibimos, o cada vez más, tiene una fuente audiovisual, a través de telediarios, documentales, pero también series, publicidad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a medida que vamos creciendo, nadie nos enseña a descodificar esos mensajes. Nadie nos enseña a entender de qué forma se construyen los discursos audiovisuales. Entonces, ahí hay un terreno perdido a la hora de situarnos críticamente frente a estos mensajes. Y claro, ese posicionamiento crítico es muy importante para, como decían, para que no te vendan la moto, ¿no? Es importante que haya esa capacidad para entender cuáles son las motivaciones detrás de cada uno de los productos audiovisuales que recibimos. Y claro, y para que nos plantemos delante del televisor y a la hora de ver una noticia, pues entendamos por qué se elige un plano general o por qué se elige un primer plano, por qué se aborda una noticia desde un punto de vista más emocional o por qué desde un punto de vista más objetivo o más científico. Esto es aún más si entramos ya en el terreno puro y duro de la industria cultural, productos culturales, música, cine, que además apelan a espacios de identificación, a espacios emocionales, ¿no? Yo tengo
amigos que me dicen, bueno, cuando termine la película, déjame, la he disfrutado mucho, no quiero enterarme de por qué tú haces esta lectura, de tal y cual, etc. Pero yo creo que se pueden combinar esos dos espacios. Entonces lo principal que yo diría es que ante eso es necesario un posicionamiento crítico, es necesario multiplicar los foros donde ese posicionamiento crítico se pueda dar, es decir, que haya en clases, en la universidad, si es posible, es uno de los, yo creo, de las grandes reivindicaciones cada vez más en los institutos, en los colegios de educación primaria, a través de charlas, a través de blogs, que se fomente este situarse críticamente frente a la imagen, que increíblemente en una sociedad hiperpoblada de imágenes, aún le seguimos concediendo a la imagen una especie de estatus sagrado, ¿no? O sea, lo estoy viendo, está pasando, esto es así, y no sabemos que, bueno, pues tendemos a ignorar que una noticia, un cortometraje o una canción son elecciones discursivas que contienen motivaciones políticas en un sentido amplio, o económicas o culturales concretas. Entonces yo creo que posicionarse críticamente ante eso es lo fundamental. Entonces, como nuestro objetivo principal con el blog es concienciar a cualquiera que lo visite y fomentar también ese clima crítico que usted comentaba, ¿qué consejo brevemente nos da para mejorar esa capacidad crítica? Pues consejo, y cuando me dices consejo pienso en algo realmente práctico. Sencillamente, un ejercicio muy sencillo para la hora de comparar es coger y plantarse con un cuaderno delante de un telediario e ir anotando casi de forma mecánica las elecciones para luego compararlo con el mismo ejercicio con otro telediario diferente y tratar de establecer mecanismos. Esto es una especie de un poco de ejercicio autodidacta, ¿no? Pero autodidacta y al mismo tiempo revelador, porque te va a hacer ver cómo los mecanismos en un caso y en otro son muy similares, pero probablemente con distintos sesgos ideológicos. Entonces, la idea es ir un poco más allá del sesgo ideológico, de lo que ya más o menos es casi común, el hecho de decir, bueno, pues si veo un telediario de La Sexta van a cargar más contra determinadas posiciones políticas o sociales, y si veo un telediario de La Primera Cadena van a cargar más contra otro tipo de posiciones políticas y sociales. Lo que es importante para mí, o lo que remite a un espacio que es crítico realmente, es comprender los mecanismos a través de los cuales se hace eso. Porque comprendiendo esos mecanismos puedes aislar uno, aislar otro y tratar tú de crear tu propia opinión y entender también cómo el formato es importante, ¿no? Muchas veces eso deforma. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando un programa ahora, por ejemplo, tiene bastante éxito, como La Sexta Noche, que se está configurando como una especie de foro político donde, bueno, pues de amplia repercusión, cuando lo veo yo no puedo dejar de mirar los formatos que se utilizan, y me parece que esos formatos en sí hablan mucho sobre nuestra cultura política. El recurso formal que utilizan a menudo en La Sexta Noche y en muchos otros debates, de colocar la imagen, la pantalla partida en dos, con un tertuliano en un lado de la pantalla y otro en otro, eso es la traslación audiovisual de queremos que se peleen. Es decir, lo que está diciendo él, lo está diciendo para mosquear a este otro, o lo que está diciendo este otro, lo está diciendo para mosquear al primero. Claro, ¿cómo podemos querer plantear unas opciones políticas democráticas cuando nuestros formatos audiovisuales nos están chillando? Realmente lo que esperamos es que aquí haya sangre, que Inda despelleje al representante de Podemos y que el representante de Podemos diga lo odioso que es Inda, ¿no? Entonces, ahí hay un problema clave que, como digo, no estamos acostumbrados a pensar en esos términos. Estamos acostumbrados a identificarnos con uno o con otro dependiendo de nuestra... Y eso no es necesariamente una posición crítica. Una posición crítica es descodificar
todo el sistema o intentar hacerlo para ver cómo ese sistema está promoviendo opciones en sí políticas, pero de las que no nos damos cuenta o no somos muy conscientes. Muy bien, David, pues muchas gracias por tu tiempo A vosotros. y que no te vendan la moto. Necesario.